Hola chicos, vamos a repasar los conceptos que necesitamos saber para hacer el estudio completo de una gráfica. Entonces, para el estudio completo vamos a ir haciendo los siguientes pasos. Primero vamos a estudiar el dominio. ¿Qué era el dominio? El dominio era los valores que tomaba la función respecto del eje X. Nos tenemos que fijar dónde existe la función en el eje X. Luego en el ejemplo explicaré todo paso a paso. Lo siguiente que vamos a estudiar va a ser el recorrido. Para el recorrido nos teníamos que fijar en los valores que toma la función respecto del eje Y. Lo siguiente que vamos a estudiar es crecimiento de crecimiento. Entonces, bueno, vamos a partir de una función cualquiera, ¿vale? Una función cualquiera. Entonces nos tenemos que fijar en qué tramos subimos cuestas y en qué tramos bajamos cuestas. Ese sería el crecimiento de crecimiento. Y esto lo reflejamos en el eje X. O sea, suponemos que todo este trozo de aquí estoy subiendo en la función, sería un tramo que crece. Desde aquí más o menos, todo este trozo de aquí hasta aquí, estoy subiendo nuevamente en la función, sería un tramo que crece, y desde ese punto a este punto es un tramo que decrece, ¿vale? Os recuerdo, vamos a usar crece, lo que he señalado con letra C, decrece. Crece, subir cuestas, decrece, bajar cuestas. Y el último punto que vamos a tratar en estos ejercicios, aparte de dominio, recorrido, crecimiento de crecimiento, son saber calcular puntos. Entonces vamos a calcular, por un lado, puntos de corte, que los puntos de corte son los puntos de corte con los ejes, ¿vale? En este caso, ahí sería un punto de corte con el eje X, aquí sería un punto de corte con el eje X, aquí sería un punto de corte con el eje X. Los puntos de corte con el eje X siempre van a tener X, 0, van a tener esta forma. Y puntos de corte con el eje Y. En nuestro caso, los puntos de corte con el eje Y, en este caso, sería este que coincide con el eje X, pero no tenemos que tener en cuenta eso. Este es que cae en el 0, 0. Los puntos de corte con el eje Y tienen la forma 0, Y. Y los últimos puntos que vamos a estudiar, en este caso, son los puntos referidos a máximos y mínimos. Vamos a recordar que si tengo una montañita, tengo un máximo, y si tengo un vallecito, tengo un mínimo. En este caso, este punto sería un máximo con su coordenada X y su coordenada Y, ¿vale? Sobre coordenada X y coordenada Y, y este punto sería un mínimo con su coordenada X y su coordenada Y. Vamos a ver un poco más en profundidad los máximos y los mínimos para diferenciar entre el concepto de absoluto y relativo. Si nos fijamos en esta gráfica nueva que he dibujado, aparecen dos máximos. Este sería un máximo y este sería otro máximo. ¿Qué diferencia hay entre absoluto y relativo? Pues vamos a considerar que un máximo es absoluto cuando por encima de él ya no hay función. Si nos fijamos en los dos, si yo hago una línea horizontal por aquí, toda esta parte de arriba sigue teniendo función. Yo pisaría la línea negra. Pero sin embargo, si yo dibujara una línea imaginaria discontinua por ahí, por la parte de arriba ya no hay nada, no me encuentro con nada. Eso significa que el máximo va a ser absoluto. Por tanto, nuestro máximo absoluto va a estar en la coordenada x menos 1 y 4. Y el máximo relativo porque por encima de él sí existe función, va a estar en la coordenada x menos 4 y 1. Vamos a ver ahora lo mismo pero con los mínimos. Si nos fijamos tenemos dos mínimos, dos puntos en los que la función pasa de decrecer a crecer. Eso sería un mínimo. O dos puntos que forman un vallecito.
Y vamos a hacer la misma reflexión que antes, pero ahora nos vamos a fijar en la parte de abajo. Si yo me sitúo en este mínimo, por debajo de él voy a seguir encontrando función, si dibujara una línea horizontal. Pero si me sitúo en este mínimo, por debajo de él, nunca va a haber función. Vamos a dibujar una línea discontinua y lo comprobamos. Por debajo de aquí no hay nada, no hay función. Por tanto, este mínimo, al que vamos a llamar mínimo 1 con minúscula, sería un mínimo absoluto. Y sus coordenadas serían x menos 2 y menos 1. Y este otro mínimo es un mínimo relativo, porque por debajo de él sí hay función. Y sus coordenadas serían x1 y 1. Por tanto, estaría en el punto 1, 1. Vamos a aprovechar esta misma gráfica para hablar de un último concepto, que sería el concepto de acotación. Cuando una función está acotada. Para que digamos que una función esté acotada, nos tenemos que fijar si a partir de algún valor de i ya no existe la función, o por la parte de arriba o por la parte de abajo. Si no existe por la parte de arriba, querría decir que tiene una cota superior, y si no existe por la parte de abajo, quiere decir que tiene una cota inferior. En este caso, si os fijáis, tenemos una línea por encima de la cual no hay ningún valor y una línea por debajo de la cual no hay ningún valor. Por tanto, eso representan las cotas superiores y las cotas inferiores. Y otra cosa que nos indica la acotación de una manera muy clara sería el recorrido o imagen. Como ya hemos explicado, el recorrido son los valores que toma el eje y. En este caso, si nos fijamos en esta función, los valores que toma el eje y están comprendidos entre menos 1 y 4. Por tanto, si escribiéramos su recorrido, el recorrido de esta función, recorrido o imagen, sería desde menos 1 hasta 4. Y aquí es muy fácil entender la acotación. Si nos fijamos, hay un valor mínimo en el que existe la función y un valor máximo. Por tanto, el menos 1 representaría una cota inferior y el 4 representaría una cota superior. Y podríamos decir que esta función está acotada inferior y superiormente. Vamos a desarrollar ahora un ejemplo y en el ejemplo vamos a hacer el estudio completo. Empezamos por el dominio y nos tenemos que fijar en qué valores toma el eje X. Entonces, si nos fijamos, aquí es el primer sitio donde nos aparece la función. Sigo teniendo función en todos estos valores, sigo teniendo función. Aquí en el punto de abajo no tiene función, pero el punto de arriba sí lo incluye y lo mismo pasa aquí. Y sigo y hay una flecha que me indica que esto continuaría hacia el infinito. Por tanto, ya podemos decir que el dominio va a ir desde menos 2 con círculo abierto, por tanto paréntesis, menos 2 paréntesis hasta infinito. O bien también podemos designar el dominio fijándonos en cada uno de los tramos por separado. El primer tramo empieza en menos 2 y acaba en 1. Menos 2 con paréntesis y 1 con corchete. ¿Por qué con corchete? Porque está el círculo cerrado e indica que incluye el 1. El segundo tramo, que sería el segundo trocito de función, empieza en 1, en el valor x1 y acaba en el valor x5. Y los dos con paréntesis porque los dos tienen círculo abierto. O sea, va de 1 a 5. Y tenemos un último tramo que empieza en 5 y va de 5 hacia infinito porque la línea continuaría. En el 5 pondríamos círculo cerrado, por tanto hay corchete. Estos serían los dos modos de dar el dominio. Ahora vamos a ver cómo daríamos el recorrido. Vamos a recordar que el recorrido es los valores que va a tomar el eje y. Entonces ahora lo que me tengo que hacer es desplazar en horizontal y ver dónde hay función. Si yo me desplazo en horizontal, el primer sitio donde veo que aparece la función es aquí.
Y si os fijáis, parece que esto va bajando, pero nunca va a tocar al 0. Se va a aproximar a 0, pero no lo va a tocar. Por tanto, la función va a empezar en el valor 0. Si seguimos escaneando en horizontal, tenemos función todo el rato, hasta que llegamos a ese punto. Y en ese punto es el punto más alto en el que hay función. Vamos a dibujar una línea discontinua para verlo mejor. Si yo dibujara una línea de puntos discontinua, por encima de 5 no habría función y por debajo de 0 no habría función. Por tanto, con eso podemos concluir que el recorrido va desde el 0 del eje Y hasta el 5. Recordar que el recorrido es lo único que damos del eje Y. Entonces el 0 no lo incluimos porque no lo llega a tocar nunca y el 5 sí lo vamos a incluir porque parece que la función toca aquí. Quiere decir que ese punto existe. Vamos a seguir con el estudio y vamos a continuar con crecimiento de crecimiento. Si queremos hacer crecimiento de crecimiento, lo que tenemos que movernos es en esta dirección. Siempre nos movemos de izquierda a derecha. Y vemos si nos situamos encima de la función, si bajamos cuestas o subimos cuestas. Entonces en este trocito bajamos, ese trocito decrecería y vamos a coger siempre sus valores de x, por tanto va a decrecer en este trámite que va aquí. Si nos fijamos en el siguiente trozo, el siguiente trozo sube y vuelve a subir. Entonces volvemos a recurrir al eje x. Este trozo sería creciente, este trozo de la función sería creciente, pero tenemos que tomar sus valores del eje x. He dicho el eje y, perdón, el eje x. Entonces sería crece de 0 a 3. Luego lo pondremos todo junto. Seguimos fijándonos en la gráfica. Si estoy aquí, vuelvo a bajar una pendiente. Y si sigo con la gráfica, vuelvo a bajar. Por tanto, esos dos tramos serían decrecientes. Tanto este tramo como este tramo serían decrecientes. Y volvemos a fijarnos en los valores del eje x. Por lo que decrecería en todo esto. Ya lo tenemos proyectado sobre el eje x y ahora lo que vamos a hacer es simplemente escribirlo. Diríamos que la función crece en el tramo que va desde x0 a x3. Recordar que crecimiento y decrecimiento solo utiliza paréntesis y decrece en varios tramos. El primer tramo sería desde -2 hasta 0 y luego volvería a decrecer desde 3 hasta infinito. Podemos poner desde 3 hasta 5 y 5 infinito o lo podemos poner todo junto, desde 3 hasta infinito. Ya tendríamos el decrecimiento, crecimiento y ahora ya nos falta ver los puntos de corte máximos y mínimos. Si nos fijamos en la gráfica, ¿dónde corta la gráfica al eje Y? Pues al eje Y la corta en ese punto. Por tanto, aquí vamos a tener uno de nuestros puntos de corte. Lo voy a poner con la letra A. Vamos a seguir fijándonos y ahora vamos a fijarnos en el eje X. No hay ningún punto en el eje X donde la gráfica la corte por encima, por lo que nuestro único punto de corte va a ser ese. Nuestro punto de corte, como es un punto de corte sobre el eje Y, va a ser de la forma x0, le vamos a llamar a, que le hemos llamado al punto, va a ser de la forma x0 y 1. Cogemos la coordenada del eje Y correspondiente. Y nos quedarían los máximos y mínimos y decir si son absolutos o relativos. Vamos a fijarnos donde la función forma un vallecito o pasa de decrecer a crecer, que en este caso es en el punto A, por lo que nos va a coincidir con el punto de corte, o cuando la función pasa de crecer a decrecer, que sería este punto. A este punto le llamamos el punto B y es un punto máximo. Aquí tendríamos un máximo y aquí tendríamos un mínimo. Ahora lo que nos falta por definir es si son absolutos o relativos. Pues vamos a observarlos. Si nos fijamos en el punto A, que hemos dicho que es un mínimo porque forma un vallecito,
tenemos que ver que si yo alargo esta línea, por debajo sí hay función. Por tanto, esto es un mínimo relativo, porque no es el punto más bajo posible, sino que por debajo hay otros puntos, por lo que tenemos un mínimo relativo. Y este mínimo se encuentra en la coordenada x0 y 1, coincide con el punto de corte como hemos dicho. Y ahora vamos a observar el máximo. Este máximo, por encima de él ya no existe función, es el punto más alto posible de la función, por tanto es un máximo absoluto. Tenemos un máximo absoluto y sus coordenadas son x3 y 5. Como hemos incluido el concepto de acotación, pues vamos a incluirlo también en la explicación y finalizamos con ese concepto. Hemos dicho que una función está acotada si hay un punto por encima del cual no hay nada o por debajo del cual no hay nada. Si os fijáis, la acotación va a tener siempre mucho que ver, como hemos dicho, con el recorrido. Entonces, como nuestro recorrido está tanto acotado por abajo como acotado por arriba, quiere decir que esta función está acotada. Está acotada inferior y superiormente. Su límite inferior o su cota inferior sería 0, por debajo de 0 no existe ningún valor y su cota superior sería 5, por encima de 5 no existe ningún valor. Bueno, espero que con el ejemplo y la teoría os haya quedado claro cómo estudiar gráficamente una función.